aquellos que rechazan el Antiguo Testamento tienen la triste noticia de que el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. El santuario es la teología del siglo XXI. Me llamo Roberto Ouro, soy doctor en teología y también doctor en psicología, y mis especialidades en teología son Antiguo Testamento y teología bíblica. He escrito diversos libros sobre teología y también sobre psicología. Pues muchas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros y compartir una parte del conocimiento que tú has podido plasmar en tus libros que has escrito acerca del santuario, el nuevo paradigma de la teología bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hace ya unos años hiciste un primer libro que se basaba en una tesis doctoral que habías expuesto en la Universidad de Murcia, ¿no es así? Así es, exactamente. Y hoy tenemos el segundo volumen, que habla sobre el resto del Antiguo Testamento, porque el primer volumen hablabas el del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Aquí tenemos el segundo volumen que has escrito, ¿verdad, Roberto? Hablas de cómo el resto del Antiguo Testamento, los otros 34 libros, se vinculan con el santuario. En el primero hablabas del Pentateuco y en esta ocasión has conseguido también plasmar esa unidad, ¿no?, de un tema que engloba todo el Antiguo Testamento en el santuario. Y yo querría preguntarte, Roberto, ¿cómo fue que encontraste ese tema central que unifica todo el Antiguo Testamento? No debe haber sido fácil. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso. Bueno, la experiencia es absolutamente espectacular y asombrosa, y también larga en el tiempo, porque todo esto comenzó en el año 2003, hace 20 años. Date cuenta del tiempo que ha pasado desde ese momento que se inició esa idea. Esa idea surgió, o el planteamiento surgió en el verano del 2003, cuando yo estaba leyendo a un autor, un teólogo adventista muy conocido, muy reconocido, llamado Gerhard Hassel. Él escribió en los años 90 un artículo muy interesante que yo leí ese verano y que decía que el problema del centro de la Biblia o del centro del Antiguo Testamento era un problema sin resolver todavía en los años 90, hacia mediados de los años 90, y que aún no se había encontrado una respuesta satisfactoria y suficiente para poder explicar esa centralidad. A mí eso me llamó la atención profundamente. Después vi otras 2 citas en ese mismo verano, o un poquito después del verano, hacia el finales de septiembre, de una autora muy conocida y muy reconocida dentro de la Iglesia adventista, que es Elena White, que ella hablaba acerca del santuario como era la clave alrededor de la cual se desarrollaban todas las demás verdades o temas fundamentales de la Biblia. Pues todo eso me llamó enormemente la atención y empecé a indagar, a investigar, a leer. Y a la hora de leer encontré que los autores habían planteado muchos temas, por ejemplo, la promesa, el pacto, la comunión con Dios, la ley de Dios, y vi que no se había planteado, y nadie había planteado en la historia de la teología, especialmente en los últimos 200 años, o para ser más precisos, en los últimos 100 años, el santuario como una idea central o como un centro que podía unificar la Biblia o unificar el Antiguo Testamento. Y ahí empezó a brotar y a surgir la idea, se me encendió una bombilla especial para hacerme pensar realmente si eso sería posible, se podría desarrollar. Y empecé a estudiar e investigar múltiples teologías, múltiples teólogos, para ver lo que decían y ver si realmente esa posibilidad o esa propuesta o esa respuesta se podía realizar. Lo que me ha llamado la atención es cómo consigues que todas las piezas del puzzle encajen, porque lo que me refiero es que hay libros que directamente no hablan, no es tan evidente que hablen del santuario. Por ejemplo, en Éxodo, Levítico sí que aparecen muchas referencias directas acerca de las fiestas, etc. Pero, ¿cómo conseguiste que todas esas piezas, esa cantidad de libros que hablan pues, de temas muy diversos, como por ejemplo pues, la guerra, los reyes, los salmos, proverbios, cómo conseguiste que todo encajara dentro del tema del santuario? Cuando yo empecé a plantearme realmente
cómo desarrollar esa respuesta diferente a la que habían hecho todos los teólogos a lo largo de la historia, especialmente en los últimos 100 años, me planteé cómo puedo responder a cuestiones que ellos no pudieron responder ni resolver ese problema, que es lo que decía Hassel. Y es el hecho de que cómo podía encajar o relacionar ciertos libros que apenas hablan del santuario o no dicen nada realmente del santuario, como por ejemplo los libros sapienciales o los libros de sabiduría, Job, por ejemplo, o Salmos, aparentemente, o Cantares, o Eclesiastés, Proverbios, por ejemplo, o Esther o Ruth. Entonces, claro, todos esos libros eran una dificultad no solo para mí en ese momento, para plantearme ese desarrollo, sino también que había sido un problema para otros teólogos que hicieron sus propios planteamientos o propuestas de cómo unificar a través de un centro bíblico toda la Biblia o el Antiguo Testamento. Fui viendo y descubriendo a lo largo del estudio y de la investigación cómo podía dar una respuesta adecuada sin necesidad de que estuviera presente el santuario, ni siquiera a veces Dios presente, porque en algún libro realmente no aparece ni siquiera el nombre divino. Sí, entonces, por ejemplo, en el libro de Esther, ¿verdad? Se dice que es el único libro que no aparece ni siquiera el nombre de Dios, así que el santuario... Exactamente, menos todavía. Y además, en este caso, siendo que Esther estaba en ese momento en el periodo del exilio, viviendo en Persia, junto con los hebreos, ¿no? Con los israelitas. Por tanto, allí no había ninguna posibilidad de santuario o un santuario realmente de ellos. Pero seguramente eso... lo podremos responder más adelante a medida que tú me vayas desarrollando preguntas de cómo pudimos encajar todos esos aspectos en otros libros. Muy bien. Otra cuestión que me ha llamado la atención en el índice, por ejemplo, si me permites. Claro, por supuesto. Hablas de teologías, diferentes teologías, por ejemplo, teología de la salud, teología del decreto, del compromiso. Para mí teología es un área del conocimiento. Así que, ¿qué debemos entender cuando tú hablas de todas estas diferentes teologías que tú vas encontrando a lo largo de todo el Antiguo Testamento? Yo me planteé al principio, cuando empecé el trabajo en serio y en profundidad, me planteé cómo enfocarla. Porque los diferentes autores, unos lo enfocan desde la exégesis, o sea, el estudio del texto específico y cómo analizarlo desde el punto de vista bíblico. Otros lo han enfocado desde la tipología, es decir, los diferentes tipos o modelos que tiene la vida y desde ahí construirlo. Y yo pensé que no, si se hace una teología bíblica tiene que construirse desde la teología. Pero planteándonos exactamente qué es la teología. ¿Y qué es la teología? Etimológicamente la teología es el estudio o el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios tiene que ser a través de cuáles son los conceptos o ideas fundamentales que emergen, que vienen de Dios y que tienen que ver con su carácter, con sus atributos, con su personalidad. Y por eso todos esos títulos que me has nombrado. Por tanto, los conceptos o teologías surgen de esa explicación acerca del conocimiento de Dios, de cómo Él se relaciona con el ser humano y del conocimiento del ser humano de Dios y de la relación, ¿no?, con otros seres humanos. Por tanto, de todo eso surge esa concepción de las teologías. Es una visión completamente nueva y distinta a la que han hecho hasta ahora los teólogos, que lo han enfocado más desde otras perspectivas, como he comentado antes, que desde las propias teologías que den una respuesta de Dios acerca de un tema central. Así que entiendo que tú has utilizado el término teologías de la bondad o de otros temas, de forma única, específica. O sea, es decir, que ¿eres tú el único que ha utilizado estos términos de esta manera o ya se ha usado anteriormente por académicos, me refiero? Claro. Tal y como están en el libro, que yo conozca es la única manera o forma o el único libro o teólogo que lo enfoca de esta manera. Mi propósito fue desarrollar una visión de teologías generales específicas de cada libro y de teologías adicionales o teologías añadidas que iba dado cada libro añadiendo, sumando, era como un sumatorio de teologías que iban aportando y por tanto el utilizar teología de tenía ese propósito de marcar ese enfoque o ese planteamiento, esa línea de investigación y de respuesta. Me ha llamado la atención que tú hablas de teologías muy positivas, como por ejemplo la teología del encuentro con Dios, la teología de la gloria y la paz eternas, todas estas relacionadas con el santuario, como tú lo relacionas todo con el santuario, ¿verdad? Y me llama la atención porque el santuario era un lugar donde
pues se hacían sacrificios de animales, así que entiendo que no era un sitio muy agradable, es decir, me imagino pues que había sangre en el suelo y a los alrededores, olería también a quemado, ¿no? La piel y el pelo de los animales pues no es un olor agradable. Pero, sin embargo, hay teologías muy positivas relacionadas con el santuario. ¿Qué papel tenían? Claro, el propósito es precisamente, como antes te indicaba, que pudieran emanar del santuario teologías que representaran en gran medida el carácter de Dios, sus atributos, su naturaleza y su relación y unión con el ser humano. No tanto las características o funciones o tareas que se hacían en el santuario. E incluso aquellas que pueden parecer más negativas o más desagradables, como algunas de las que has nombrado, que realmente tuvieran una respuesta o una solución para el bienestar, para incluso la felicidad o para la salud espiritual o mental del pueblo y de las personas que iban allí al santuario. Esos actos o esas cosas que tenían que realizar. Entonces, el desarrollo de esas teologías tan positivas es para, de alguna manera, mostrar lo que se llama en teología una teodicea, es decir, mostrar realmente o vindicar el carácter de Dios y presentar ese carácter a través de un elemento que puede parecer duro, difícil y complicado de visualizar de una manera agradable, pero que presentaría, que desarrollaría y que explicaría un montón de teologías realmente maravillosas y hermosas para la relación y la convivencia del ser humano con Dios y de su encuentro con Él. Que aquellos elementos negativos podían transformarse en teologías y en conceptos positivos que pudieran cambiar y afectar a su vida de tal manera que permitiera el amor a Dios, que era parte fundamental de la relación de Dios con el ser humano, y el amor al prójimo. Y también el amor a sí mismo del ser humano, ¿no? Que era otra parte o elemento fundamental de lo que Dios quería transmitir al ser humano. Por tanto, trataba de reflejar todo ese aspecto positivo para que realmente el ser humano llegase de alguna manera a enamorarse de ese Dios, aún en los problemas, en las dificultades o en situaciones pues que pudieran ser no cómodas, no agradables o duras de visualizar. Si pudieras poner en un grupo las teologías positivas, como la que hablábamos ahora, ¿no? Del encuentro con Dios, de la restauración, el amor y la gloria eternas, todas esas teologías, y las negativas, porque también las hay, ¿no? La separación, no sé, el castigo, aquí das bastantes en tu libro. Si pudiéramos las dos en una balanza, ¿cuál de ellas pesaría más? ¿Las positivas, las negativas? ¿Cuál sería tu opinión? La mayor parte son positivas. ¿Por qué? Porque realmente Dios pretendía y desarrollaba a través del santuario todo su potencial, desde su dimensión celestial al terreno humano, al terreno terrenal, nunca mejor dicho. Entonces, plasmar toda esa realidad que se vivía a nivel celestial entre Dios y sus seres celestiales y los seres creados, que pudiera transmitirse a la tierra en una condición diferente, que ahora era una condición que se había alterado, que ya no era solo buena y positiva como la celestial, sino también que tenía lo negativo, pero que finalmente esos elementos positivos estaban continuamente presentes por parte de Dios a través de su vínculo de relación con el ser humano, que era el santuario. Claro, supone a veces el realizar tareas, funciones o afrontar ciertos momentos como es la muerte, el sacrificio o la sangre, que son duras de afrontar para un ser humano, pero que también al mismo tiempo la persona podía encontrar en ellas paz y podía encontrar también una nueva restauración, un nuevo bienestar, fruto de que realmente viera plasmado, bueno, que aquello que había sido negativo lo podía revertir en algo positivo y en algo que fuera muy bueno, que cambiaba realmente su vida, porque pasaba de ser una persona que estaba en el mal o en el pecado a ser una persona restaurada y nueva. Has dicho una cosa muy interesante, y es que la gracia también estaba en el santuario, no es algo del Nuevo Testamento. La vemos dentro del santuario. Absolutamente. ¿Puedes comentar un poquito más? Sin duda. De hecho, ya en el primer volumen sale el desarrollo del concepto de la gracia. Por ejemplo, en el libro de Levítico. Y ahí ya está también explicado y comentado
básicamente ese concepto. Por tanto, no es una cosa del Nuevo Testamento, realmente es una cosa extraordinaria porque la mayor parte de las cosas que tenemos en el Nuevo Testamento, muy desarrolladas y desarrolladas a un nivel, digamos, ya centrados en Cristo, ¿no?, en su Hijo, en Él como Salvador y como ser humano, estaban en gran medida plasmadas ya en el Antiguo Testamento y por supuesto también en el santuario. Por ejemplo, la justificación, por ejemplo, la santificación. Todos esos aspectos que vemos mucho más desarrollados y explicados en el Nuevo Testamento ya estaban ahí. Y también la gracia. Y no solo la gracia a nivel personal o a nivel de cada momento que la persona caía en sus debilidades o en sus errores, defectos o en sus pecados, sino también la gracia para toda la comunidad. Porque el día de la expiación era un día especial para todo el pueblo y era un día de gracia para todos. Era un día de gracia para todo el pueblo, era un día de gracia para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, era un día de gracia también para todos los utensilios y mobiliario, donde eran purificados y limpiados para empezar una nueva vida. Era realmente un recordatorio de la creación. Volvía al ser humano durante 24 horas a vivir un periodo de absoluta, ¿no?, creación, como si no existiera ya el mal, el pecado y todo aquello que vivían cada día en el santuario. Por tanto, esa gracia se perpetuaba y se extendía durante ese tiempo a todo el pueblo y a todos aquellos que formaban parte de la comunidad. Me gustaría volver un poquito hacia atrás. Antes comentamos que el libro de Esther era uno de los libros que ni siquiera se menciona el nombre de Dios y por supuesto tampoco el santuario porque ni siquiera había santuario. ¿Cómo has relacionado las teologías que has encontrado en el libro de Esther con el santuario? Me llama mucho la atención. Ese ha sido uno de los descubrimientos más especiales, porque no se trata solo de tener en cuenta el culto, o los utensilios del culto, o las funciones del culto, o la estructura física del culto, como era el tema del santuario. No, se trata de algo mucho más profundo y mucho más importante. Se trata de que el santuario se conecta con los relatos, con los personajes, con las instituciones, con las experiencias de las personas. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de Esther, aparece la teología de la protección divina. Pero el tema de la protección divina ya estaba en el Pentateuco, porque Dios protege a su pueblo a través del santuario y lo conduce a través de una columna de nube, ¿no?, con fuego durante la noche y una columna de nube durante el día. Y Dios estaba presente y se manifestaba a través del lugar santísimo, a través de su presencia velada en el lugar santísimo que se denominaba la Shekinah, ¿no? Por tanto, ahí ya estaba el concepto de protección divina, cómo Dios a través del santuario protegía a su pueblo a través del itinerario que llevó a lo largo del desierto. Por tanto, el concepto teológico ya estaba. Ahora era cuestión de que ese concepto se desarrollase en otras experiencias o en otros contextos o situaciones de su pueblo. ¿Y cómo se ve a Dios ahí? Perfectamente, se ve que protege a Mardoqueo, que protege a Esther, que protege al pueblo de Israel, que finalmente no es perseguido o no es ejecutado cuando se tenía que cumplir. Y cómo actúa contra sus enemigos, como el caso de Amán u otros, ¿no? Y cómo el rey incluso favorece al pueblo hebreo y también a Esther y a Mardoqueo. Por tanto, se ve lo que la Biblia o los teólogos llaman el Deus asconditus, el Dios escondido. El Dios que no se ve de forma visible, pero está ahí presente, se capta, se percibe perfectamente porque esa protección solo puede venir de Él. Y precisamente encontraba no ya el hecho de que se relacionara con un aspecto del santuario específico, sino que incluso sin estar presente el santuario, su estructura física o alguno de sus elementos del mobiliario, que pudiera relacionarse con las experiencias, con las vivencias, con los personajes y con esos conceptos teológicos que emanaban o que emergían de sus vidas en esos contextos donde estaban y cómo conectaban con el santuario que ya en otros momentos o etapas que estaba presente se habían manifestado esas teologías. Me ha llamado también la atención ver que tú diferencias entre dos teologías, una el plan divino y otra la providencia divina. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Me ha llamado la atención. Bueno, quiero decirte que hay muchas teologías muy llamativas en el libro, para que aquellos que se puedan motivar y estimular para acceder al libro y tenerlo. En estas que tú me preguntas concretamente, la diferencia es muy significativa y muy clara. Por ejemplo,
La teología de la providencia divina está especialmente centrada en el cuidado y la protección de Dios. En este caso lo hemos visto con Esther hace un momentito, pero también lo podemos ver a lo largo de otros relatos y en otras partes del Antiguo Testamento, ya sea del Pentateuco, ya sea del resto del Antiguo Testamento. Por tanto, es, digamos, la acción de Dios que tiene que ver con la protección de su pueblo, de sus personajes o de los diferentes eventos, acontecimientos o incluso de instituciones. Te pongo un ejemplo muy práctico y sencillo. Cómo Dios protegió el Arca del Pacto cuando fue capturada por los filisteos. Bueno, era un elemento fundamental del santuario, el más importante. Sin embargo, fue protegido y cuidado y mostró cómo Dios actuaba hacia este pueblo de la costa del Mediterráneo, llamados los filisteos en el texto bíblico, que realmente eran un pueblo que quiso a través del Arca del Pacto pues vencer a Israel y pensaba que con eso ya tenía un control y un dominio. Y sin embargo Dios actuó con la protección de su propio pueblo y también del Arca del Pacto. Pero el plan divino es algo mucho más extenso. Abarca la protección divina, cierto también. Tiene que ver con el propósito de Dios, de cómo Él actúa a lo largo de la historia, cómo se despliega su revelación, cómo se despliega su propósito a lo largo del tiempo. Por ejemplo, como el caso de Génesis 3:15, donde nos presenta lo que se llama el protoevangelio, ¿no? Cómo, ¿verdad?, un descendiente de Adán y Eva le pisaría la cabeza a la serpiente y la serpiente le heriría en el talón. ¿Verdad? Es un reflejo ya de un plan divino que se va a desplegar y desarrollar a lo largo después de diferentes libros. Por lo tanto, abarca mucho más que la protección divina. Abarca todo, incluso una descendencia, todo un plan que va a plasmarse y a confirmarse, en este caso, en la presencia y en la aparición del Mesías. Algo tan importante y tan profundo y que se desarrolla muchos siglos después. Otra de las teologías que me llama la atención es que tú nombras la teología de la ausencia divina. Me ha llamado la atención porque en el santuario Dios estaba siempre presente. Ese era el punto, que todo el mundo podía ir allí a encontrarse con Él. Explícanos, ¿qué es lo que entiendes por ausencia divina? Puede ser contradictorio con la protección divina que acabamos de hablar, ¿verdad? Cómo es que está la presencia divina, como tú has dicho, y la protección divina y de pronto la ausencia divina. Bueno, quiero indicarte algo muy importante. Los teólogos hablan acerca de Dios con dos conceptos o dos ideas básicas, ¿no? en este aspecto que tú me has preguntado. El Deus presens, el Dios presente, y el Deus asconditus, que te he nombrado antes, el Dios escondido. Eso aparece directamente en Isaías 45:15. Ahí dice, tú eres un Dios que te escondes, ¿no? Y que se esconde. Podemos ver casos bíblicamente como esa ausencia que creó una gran zozobra y un gran efecto nefasto en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, sucede cuando el Arca del Pacto, como acabamos de hablar hace un momento, es capturada por los filisteos. Allí realmente dice el propio sumo sacerdote Elí, dice que la gloria de Dios había sido traspasada y que la gloria de Dios había sido perdida, porque realmente desde allí se manifestaba la presencia divina, desde el Arca del Pacto. Por tanto, en ese momento había ausencia divina en el santuario, porque no estaba el Arca del Pacto en Silo, que era el lugar donde estaba en ese momento el Arca del Pacto. Y Dios también actúa a veces en la historia del ser humano y en la historia bíblica de una manera que es un Dios que se esconde, que no se manifiesta claramente. Por ejemplo, cuando Elías está en el Monte Carmelo y huye de la lucha que había tenido con otros dioses, los dioses de otros pueblos que había luchado en el Monte Carmelo, un lugar que por cierto he visitado en varias ocasiones, un lugar precioso donde hay allí un monasterio que recuerda ese acontecimiento que tuvo lugar por parte de Elías, él huye y se mete en una cueva. Y entonces allí Dios le habla y entonces sale de la cueva y ve que hay un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Después un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Pero después aparece un viento suave, apacible, y Dios estaba en el viento suave. Aparece que Dios no actúa en la historia, parece que Dios actúa a veces de una manera extraordinaria y espectacular a través de las profecías que se cumplen, ¿no? Las profecías de los imperios mundiales, las profecías, ¿no?, de periodos históricos que abarcan hasta 2300 días y años, ¿verdad? Pero hay otros momentos que parece que no actúa, que es imperceptible en los acontecimientos y eventos de la historia, que es como un viento apacible, como un viento suave que no se ve pero está ahí. Esa es la teología de la ausencia divina. Él parece que no está, pero está. Y Elías lo captó. Dios estaba en el viento apacible, donde parecía
que donde menos tenía que estar, sino en el fuego y en el terremoto, en los eventos catastróficos y extraordinarios de la historia, como podemos encontrar, por ejemplo, en Daniel y Apocalipsis, pero también está en los eventos sencillos y sensibles y pequeños donde parece que es imperceptible su presencia. Eso es lo que yo desarrollo a través de la teología de la ausencia en cierto aspecto relacionado en las teologías que hablo en el libro. Me parece muy interesante y espero que a las personas que escuchen también les den ganas de seguir investigando la Biblia y también a través de tu libro. Déjame preguntarte una cosa. Tú has comentado que todo esto comenzó en 2003, aunque luego ha habido algunos momentos en los que no has podido dedicarte exclusivamente a esto, pero igualmente es una obra que tú has dedicado muchos años de tu vida. Ahora mismo ya han pasado muchos años. A ti, a nivel personal, ¿qué es lo que te ha aportado la investigación de todas estas cosas que luego se han terminado plasmando en este libro? Es indescriptible lo que yo podría decir sobre lo que me ha proporcionado a nivel personal durante estos 20 años, aunque a veces haya sido discontinuo y haya sido un periodo real de 12 a 15 años más o menos, pero ha sido indescriptible, ha sido extraordinario, ha sido espectacular, ha sido fantástico por las cosas que he descubierto personalmente, que ha sido a veces una verdadera iluminación. Algunas cosas que he desarrollado en el libro que nunca había pensado y que nunca me había planteado hasta que empezaron a surgir en mí y nacieron en mí esas explicaciones a medida que leía, que estudiaba, que reflexionaba y muchas veces reflexionaba y pensaba y cómo podría esto hacer o desarrollarlo de una determinada manera. Y por otra parte ha sido de una riqueza espiritual, de una riqueza en mi relación con Dios y en mi comunicación y comunión con Él, como te digo, extraordinario. No tengo palabras para decir que han sido probablemente los 20 años mejores de mi vida en este aspecto. Ha habido momentos, quiero decirte, que aquí confieso a la audiencia, ahora que casi nadie nos escucha y que casi nadie nos va a ver, pues que hubo momentos que pensé en dejarlo y en no continuar. Porque era un trabajo difícil, complicado. Nadie lo había hecho hasta ahora, nadie lo había hecho de esta manera, pero me levantaba al día siguiente con fuerzas y ánimos renovados y no podía dejarlo. Como diría Jeremías, era un fuego que me consumía dentro. Había una fuerza, ¿no? Sí, que te impulsaba. Y un fuego que no podía dejarlo. Aunque había momentos que no, yo le decía a mi mujer, ¿no? Le decía, no puedo seguir, ya está bien, son muchos años, mucho trabajo, mucho esfuerzo, no puedo continuar a tanta dedicación para esto. Sé que otros han dedicado muchos años, pero esto ya es demasiado. Tengo que descansar y dedicarme a otras tareas. Pues al día siguiente estaba otra vez, o a los 2 días, o a los 3 días, otra vez trabajando sobre ello y no podía dejar otra idea que me había surgido, otro concepto, otra teología, otra manera de explicar cosas. Esta maduración ha sido necesaria. Yo he necesitado esta maduración y el libro y lo que he desarrollado para quedarme hoy plenamente satisfecho y de estar ahora terminando el volumen 3. Y nosotros estamos encantados de que por fin lo podamos tener también, porque para nosotros a nivel personal también puede ser un material que nos ayuda a profundizar a un nivel que normalmente pues, no estamos acostumbrados porque no hemos escuchado hablar de esas teologías que para relacionarlas con el santuario hace falta sumergirse mucho en lo que es el texto bíblico y entender a un nivel muy profundo el mensaje que hay, no solamente de forma evidente, sino también leer entre líneas cuál es el mensaje más profundo que hay, que va más allá de la superficie, ¿no? Sobre esto quiero decirte algo importante, y es que realmente esto no es una teología del santuario. Alguno a lo mejor piensa o considera, o algunos, de que al titularse el santuario, pues que yo voy a escribir un libro más sobre el santuario, que muchos otros han escrito. No es eso. No es una teología del santuario, es una teología de toda la Biblia, que toma como referencia el santuario y que lleva el hilo conductor o la línea central con el santuario. Pero a partir de ahí se bifurcan una cantidad de ideas, de conceptos, de teologías que van mucho más allá de explicar el santuario. Yo no pretendo explicar el santuario, otros lo han hecho antes que yo y otros lo están haciendo actualmente. No ha sido ese mi propósito, todo lo contrario. Ha ido en otra dirección. He intentado explicar la Biblia desde el santuario. Y el santuario como, digamos, razón de ser, ese motivo fundamental
para poder a través del santuario encontrar claves, respuestas a muchas otras teologías, como decía Elena White, a una cantidad de verdades que se conectan con el santuario. En realidad es todo una panoplia de despliegue de la teología de la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, de los personajes, instituciones, relatos, experiencias, vivencias, situaciones que viven los personajes bíblicos, que va mucho más allá de explicar simplemente el santuario, y por tanto el santuario sirve como, digamos, cimiento y base de todo eso, pero con el propósito de ver la Biblia desde un mundo y dimensión totalmente diferente y nueva. Hay muchas corrientes que dicen que el Antiguo Testamento pues ya se ha terminado, que ya no es importante. Pero tú, en cambio, decidiste comenzar todo tu estudio, tu planteamiento, desde el Antiguo Testamento, desde el principio, desde el Pentateuco con el resto de la Biblia. ¿Crees que este estudio, el estudio de todas estas teologías y cómo se relacionan con el santuario, pueden aportar algo a los creyentes hoy en día, a los cristianos? Realmente es así como tú indicas. Ya desde el siglo XVI, ya en los reformadores había esas actitudes en algunos reformadores protestantes hacia el Antiguo Testamento, de crítica, de rechazo y de negativa a él. Mientras que ha ido pasando el tiempo y los diferentes siglos, eso ha ido aumentando, hasta llegar a nuestro tiempo, donde hay un rechazo muy grande acerca del Antiguo Testamento, porque precisamente el Antiguo Testamento presenta muchos aspectos acerca de Dios o acerca de las guerras u otros acontecimientos que muchos han rechazado del Antiguo Testamento. Precisamente por eso yo he querido resaltar y desarrollar teologías positivas, muchas teologías positivas del Antiguo Testamento, que muchos han dejado de lado o no han visto o no han considerado o no han tenido en cuenta, para darle su verdadero valor y significado. Porque hay que decir algo muy importante, y es que el Nuevo Testamento, aquellos que rechazan el Antiguo Testamento tienen la triste noticia de que el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento y en gran medida explica muchas cosas del Antiguo Testamento, pero llevadas más lejos, completadas, desarrolladas y cumplidas, pero que se basan en el Antiguo Testamento. Por eso mi propósito, entre otras cosas, como te decía antes, de desarrollar teologías positivas donde se vea el verdadero valor e importancia del Antiguo Testamento y del santuario como parte fundamental del Antiguo Testamento. Pero tengo que decirte, y quiero decirlo a la audiencia y mirando a la cámara, que el santuario es la teología del siglo XXI. Y me voy a explicar. No solo el santuario, sino Cristo en el santuario. Algo que vamos a desarrollar y vamos a explicar de una manera muy detallada y profunda en el volumen 3. ¿Cómo es la teología de nuestro tiempo, del siglo XXI? Es la teología en la que vivimos hoy. La teología del santuario, el santuario, y especialmente Cristo en el santuario. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el Antiguo Testamento ya pasó, ya tuvo lugar, ¿verdad?, en los periodos de la historia que correspondieron al desarrollo del Antiguo Testamento. Aproximadamente unos 1500 años, ¿no?, de desarrollo de esa historia. Pero también el Nuevo Testamento pasó. El Nuevo Testamento también pasó, tuvo lugar también en el siglo I, ¿no?, de nuestra época, de nuestra era, y ya se desarrolló. Pero ¿qué es lo que perdura? ¿Qué es lo que permanece hasta hoy de toda esa teología del Antiguo y del Nuevo Testamento? El santuario. El santuario celestial. No ya el terrenal, sino el santuario celestial. Cristo en el santuario celestial. Y lo que hoy en día está haciendo por su pueblo, por sus hijos, por su iglesia, desde el santuario celestial. Esa es su función primordial y fundamental. Hoy, Él trabaja desde el santuario celestial después de haber llevado a cabo su obra y su misión, después de su pasión, de su muerte, de su crucifixión, de su resurrección, de su ascensión. Ahora sesiona y lleva a cabo su función en el santuario celestial como sumo sacerdote. Una función de intercesión, de perdón, de expiación, para todos aquellos que se acercan en el siglo XXI a ese lugar, ahora celestial, desde donde el santuario continúa funcionando, pero con Cristo, con su encarnación, con Él como ser humano y divino, y sigue trabajando en la teología actualmente
en nuestro tiempo para todos nosotros, para todos aquellos que se acercan a Él, que quieren relacionarse con Él, que quieren encontrarse con Él y que quieren de nuevo estar en comunión y en comunicación con Dios. La teología del siglo XXI me gusta, y sobre todo porque le das ese aspecto de que, aunque sea algo antiguo, es más que moderno, porque es posmoderno, te diría, posmoderno. Y hoy sabemos en nuestra sociedad y en nuestra cultura se habla del periodo posmoderno, incluso posmoderno ya. Bueno, pues en ese tiempo posmoderno, que para muchos ya la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento no tiene vigencia, ya no solo el Antiguo, sino también el Nuevo, lo que está vigente es lo que está teniendo lugar precisamente en el santuario. Ya no terrenal, porque ya no está entre nosotros, sino celestial. Exactamente. Y eso es de lo que se ocupará el volumen 3, de plasmar y desarrollar eso, la teología del siglo XXI, que es la que relaciona a Cristo con el santuario. No lo hemos comentado, pero estos volúmenes están en amazon.es o amazon.com. Las personas que tengan interés y deseos de adquirirlo y conocer más en profundidad, que puedan tener la posibilidad de tener ese volumen 3 que cerrará esta trilogía y esta visión completa de la Biblia desde esa perspectiva especial para nuestro tiempo, contemporánea, como es el santuario, en este caso centrado en el lugar donde Dios habita en el universo, ¿verdad?, que nosotros conocemos como cielo. Pues Roberto, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo esto. Yo creo que a todos nos ha entrado las ganas de abalanzarnos sobre el libro, a mí por lo menos, y ponerme a investigar más en profundidad todos estos temas. Nos has abierto un mundo en relación con la Biblia y sobre el santuario. Lo vemos ahora de manera diferente porque ya no solamente, por lo menos en mi caso, ya no lo vemos solamente, o no lo veo, como solamente un lugar de culto con ciertas tradiciones, ciertas liturgias, sino que vemos que la amplitud que tiene, que abarca todos los aspectos del ser humano, todos los aspectos de la Biblia están allí puestos. La salvación, la redención, la restauración de las personas. Y de verdad, muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Y es un verdadero placer y bueno, pues esperamos, de momento tenemos estos 2 primeros volúmenes disponibles y estamos deseando que aparezca ya el tercero, así que mucho ánimo y que Dios te siga inspirando en la escritura y en todo el desarrollo de esta obra que tú estás haciendo. Y yo estoy de verdad muy contento de haber compartido en su momento cuando hicimos el volumen 1, ahora el volumen 2 y por supuesto que con mucho gusto lo haré cuando salga el volumen 3. Es el mensaje que necesitamos, el mensaje que hace que la teología, que para muchos ha quedado anticuada y que ha quedado en el pasado, sea real, sea auténtica y sea de este tiempo, de nuestro momento, de nuestra vida, de nuestra experiencia diaria en relación con Dios y que haga que ese Dios sea más real, más verdadero y auténtico en nuestras vidas a través de esos mensajes, esa transmisión de un mensaje único que perdura hasta nuestro tiempo y que perdurará hasta el final.